examen que levantar estudiar. Empezó el calor. No soy, examen de tercera unidad. Ah, ya, también le voy a explicar. Bien, entonces estamos en la segunda de las 3 clases prácticas de endocrino. Entonces primero vamos a tomar un pasito, la otra semana. El pasito solo consiste en hipófisis hipotálamo y tiroides paratiroides. El examen será la semana siguiente, es decir, el día jueves 7, pasito. Jueves 14, examen tercera unidad. El examen de la tercera unidad y también el inicio del reproductor masculino, el mismo día de clase. Pero sí, el examen comprende 4 clases prácticas. Comprende las 3 prácticas de endocrino más oído, que no hemos tomado todavía. Pero el pasito solo va a tomar en cuenta tiroides y paratiroides, que es una sola clase, y la clase anterior, hipófisis con hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, el 14, el examen, y el 30 también examen, pero de la cuarta unidad, porque la cuarta unidad trae solo 2 prácticas. Y siempre ha traído solo 2 prácticas. En algún momento, en ciclos anteriores, se desdobló mama, pero ahora se ha vuelto a incluir ya desde algunos ciclos mama dentro del reproductor femenino, aunque mama pues tiene un promedio de 8 o 9 diapositivas. Bien, entonces podemos comenzar. Vamos a hablar sobre la segunda clase del sistema endocrino, glándulas tiroides y paratiroides. Empezaremos con la glándula tiroides. Es una de las glándulas más importantes que tenemos, tiroides, porque funcionalmente la tiroides va a comandar el metabolismo, desarrollo y crecimiento de nuestro organismo. En general, casi todos los órganos están influenciados por la glándula tiroides. Es así que una falla de la tiroides puede presentar un problema sistémico en todo el organismo, porque, como repito, la glándula tiroides tiene que ver mucho con el organismo del cuerpo. Con el metabolismo del cuerpo. Desarrollo, crecimiento, una buena función de la glándula tiroides. Histológicamente, la glándula tiroides presenta una cápsula de tejido conectivo. Desde la cápsula se emiten trabéculas al interior de la glándula. Acá tenemos trabéculas, estas son trabéculas. La cápsula no la estamos viendo en esta imagen, es un poquito más por fuera, pero ya reconocen ustedes las cápsulas, que son fibras de tejido conectivo denso, colagenoso, fuerte, resistente, justamente para darle pues una protección adicional al órgano. Y desde esa cápsula de tejido conectivo van a prolongarse como trabéculas, y esas trabéculas van a formar en la tiroides lóbulos tiroideos. Este es un lóbulo tiroideo, otro lóbulo y así. Entre los lóbulos, tejido conectivo, parte de las trabéculas. Esta glándula tiroides, en cada uno de los lóbulos, presenta numerosos folículos tiroideos. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. Un folículo tiroideo, vamos a escoger este, puede ser cualquiera de estos folículos. El folículo tiroideo está constituido primero por un epitelio folicular. Ese epitelio folicular tiene células cúbicas con núcleo central. Y en el interior del folículo encontramos un material coloide. Pero ¿cuál es la representación de este epitelio y el coloide? El epitelio folicular que rodea cada folículo es sumamente importante, porque en este epitelio es donde se forman las hormonas principales que va a elaborar la glándula tiroides, que son T3 y T4. T3,
triiodotironina y T4-tiroxina. También se elabora ahí una hormona que también es proteína, que es la tiroglobulina. Muy importante también porque la tiroglobulina va a ser una precursora de T3 y de T4. La tiroglobulina se asienta generalmente dentro del coloide. Y ya veremos cómo se activa, más adelante veremos la forma de activación de esta tiroglobulina para que adquiera la capacidad de elaborar las hormonas T3 y T4. En el centro hemos dicho que hay un material coloide. Un coloide es un material gelatinoso que contiene, en este caso, va a contener a la tiroglobulina y en parte puede estar presente también T3 y T4. Y vemos que el yodo, que es digamos, un oligoelemento, pequeño elemento, va a ingresar a nuestro organismo con el fin de activar a la tiroglobulina que se encuentra en el coloide y la activa para darle capacidad a la tiroglobulina con el yodo incorporado para que forme en el epitelio folicular, en este epitelio folicular T3 y T4. Eso ya lo veremos más adelante desarrollándolo más extenso. Entonces, en resumen, la glándula tiroides tiene una cápsula de tejido conectivo, desde la cápsula se emiten trabéculas, estas trabéculas van a organizar lo que se llaman los lóbulos. Cada lóbulo tiene numerosos folículos tiroideos representados por un epitelio folicular, epitelio cúbico, donde se elabora T3 y T4, y en el centro del coloide, donde se aloja generalmente tiroglobulina, que en algunos momentos pasará también a esta zona del epitelio. Con un poco más de aumento, podemos ver entonces el epitelio folicular cúbico, como ven acá, los cuatro lados iguales del epitelio con un núcleo central redondo y en el centro el material coloide, un gel que aloja en su interior a la tiroglobulina. Y así vemos todos estos folículos tiroideos, que la luz del folículo tiroideo y la luz está ocupada por el material coloide y el epitelio alrededor. Entre estos folículos tiroideos encontramos tejido conectivo con nervios, fibras y sobre todo vasos sanguíneos capilares, vasos sanguíneos pequeños que van a darle nutrición y oxigenación a las células de los folículos. Mayor aumento, estamos viendo acá cómo ingresan estas trabéculas. Estas trabéculas van a formar los lóbulos y dentro de los lóbulos los folículos con su epitelio cúbico simple y coloide inmerso. Se dice que el folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, porque es aquí donde se están formando las principales hormonas, triiodotironina T3 y tiroxina T4, que se forman en el epitelio. En el centro vamos a encontrar la tiroglobulina y en algunas oportunidades llega acá T3 y T4, pero el lugar de la tiroglobulina es el coloide y de T3 y T4 el epitelio folicular. El tejido conectivo se encuentra separando los diferentes folículos y contiene básicamente vasos sanguíneos, miren, llenos de sangre, rojos, capilares, nervios y algunas fibras colágenas y reticulares. Nuevamente ya conocemos el epitelio folicular y el coloide. La porción central del folículo tiroideo es el almacén de los productos de secreción de las células foliculares. El
T3, T4 y sobre todo la hormona tiroglobulina. La tiroglobulina es una hormona, pero también es una proteína. La proteína está conformada por aminoácidos, ¿no es cierto? Los aminoácidos forman péptidos y los péptidos forman polipéptidos. Recién los polipéptidos formarán las proteínas, pero las unidades básicas de las proteínas son los aminoácidos. Estos aminoácidos, uno de ellos es la tirosina. El aminoácido tirosina, dentro de la proteína tiroglobulina, que es una hormona y a la vez es una proteína. Como proteína tiene aminoácidos, uno de ellos, la tirosina, tiene una gran afinidad para captar el yodo. El yodo no se sintetiza en nuestro organismo. El yodo hay que ingerirlo con los alimentos. Hay muchos alimentos que contienen yodo. Sin embargo, aún así, no hay suficiente ingesta de yodo, por lo tanto, desde hace mucho tiempo se ha incorporado el yodo a la sal común. La sal que nosotros comemos siempre debe tener yodo, para superar algunas deficiencias de personas que no tienen la suficiente capacidad para los alimentos yodados. Bien, entonces decía que este aminoácido tirosina con S, no confundir tirosina con S de tiroxina con X, que es una de las hormonas. La tirosina es un aminoácido de la proteína tiroglobulina, tiene mucha afinidad por el yodo. Entonces el yodo, una vez que uno con el alimento lo ingiere, va a pasar a la circulación sanguínea y cuando llegue a la zona de la glándula tiroides va a ser captado inmediatamente por este aminoácido tirosina. Entonces la tirosina va a ser yodada doblemente, formando tirosina monoyodada y tirosina diyodada. Y como la tirosina forma parte de la tiroglobulina, esta tiroglobulina ya ha adquirido con ese yodo la capacidad suficiente para formar T3 y T4 en el epitelio folicular, en las células foliculares. La glándula tiroides está íntimamente ligada a la glándula paratiroides. La glándula paratiroides son 4 glándulas que se encuentran por detrás de la glándula tiroides, ¿no es cierto? La glándula tiroides se encuentra anatómicamente en la región anterior del cuello, sobre la tráquea, por debajo del cartílago tiroides. Y en la parte posterior de esa glándula tiroides encontramos 4 glandulitas, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Son las 4 paratiroides. Ya lo veremos cuando veamos paratiroides, pero acá vemos la paratiroides. La vemos más celular. Fíjense ustedes, todos estos puntitos son núcleos. Cada núcleo igual a una célula. En cambio acá las células son pocas, porque la mayor proporción de contenido de la glándula tiroides es material coloide y las células solo se encuentran en el epitelio folicular. Estas células, que ya veremos cuando veamos paratiroides, pues están aglomeradas y van a formar otra hormona, la hormona paratiroidea, que ya veremos su función. Ahora veamos las células parafoliculares. Otra confusión que espero que no la tenga. Las células parafoliculares se encuentran dentro de la glándula tiroides, mientras que la glándula paratiroides es otra glándula, muy cercana a la tiroides, pero es otra glándula paratiroides. Hablemos ahora de las células parafoliculares de la tiroides. Ya hemos hablado de las células foliculares, ahora hablemos de las para. Para significa cercano a. Cercano a los folículos se encuentran en algunos grupos células parafoliculares. Estas células parafoliculares elaboran calcitonina. La calcitonina es una hormona cuya función principal va a ser regular el contenido de calcio circulante por el torrente sanguíneo. Disminuye la cantidad de calcio circulando por la sangre.
lo disminuye cuando hay demasiado calcio. ¿Qué pasa cuando hay mucho calcio circulando por la sangre? Mucho de este calcio circulante ha sido, digamos, extraído del hueso y eso no está bien, ¿cierto? Entonces, lo que hace entonces la calcitotonina del regulador de tonificar, la calcitonina va a disminuir la cantidad de calcio circulante para devolver los huesos. Tenemos células parafoliculares aquí, muy diferentes estas células foliculares que están alrededor. Las parafoliculares están más juntas unas con otras, están muy cercanas a las células foliculares, a los folículos. Pero si queremos diferenciarla, estas células son más grandes que las células foliculares, pero tienen un citoplasma y un núcleo más claro que lo diferencia. Que aparte, la función, de todas maneras, ¿no? Porque la función de la calcitonina es única, disminuir los niveles de calcio en el torrente sanguíneo, mientras que las células T3 o las hormonas T3 y T4 tienen una función de regular todo el metabolismo de nuestro organismo, todo el desarrollo, todo el crecimiento de órganos y tejidos. Acá en una coloración tricrómica nos permite observar qué grado de funcionamiento tiene la glándula tiroides por su contenido de yodo dentro de la tiroglobulina. ¿La tiroglobulina dónde se encuentra? Básicamente se encuentra en el coloide. Y este coloide, cuando se tiñe celeste, significa que no está funcionando o está funcionando un poco este sector de la glándula. No podemos generalizar por un sector. No todos los folículos tiroideos funcionan a la vez. Hay folículos tiroideos que están todavía en reposo, otros que están activos. Cuando están activos, con esta coloración tricrómica, el coloide se tiñe intensamente de rojo o de morado, según la coloración que se emplee. Cuando es un celeste pálido, entonces por lo menos este grupo de folículos no están activos, están en reposo. Entonces vemos aquí con un aumento bastante considerable. Esta es la mitad de un folículo o menos de la mitad de un folículo tiroideo, donde vemos acá las células foliculares. Son células cúbicas, 4 lados iguales, un núcleo central, un citoplasma claro, algo rosado. En determinados sectores puede teñirse un poco más oscuro, según la capacidad también de que contenga la tiroglobulina, que también el epitelio absorbe tiroglobulina. ¿Y para qué la absorberá? Para que T3 y T4 se formen en el epitelio. Bueno, esta coloración es la normal, la estándar, hematoxilina y eosina, H y E. Nuevamente vemos células parafoliculares. Estas células parafoliculares contienen unos gránulos y esos gránulos contienen la hormona calcitonina. Tenemos acá la célula parafolicular a comparación con las células foliculares, son más grandes y son un poco más claras. Y acá hemos visto cómo es que no todos los folículos tiroideos están funcionando a la vez. Los que están activos, por ejemplo, se tiñen de rojo, folículo activo, 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 activo. Y los otros están en reposo. Sin embargo, cuando todos los folículos están en reposo, o la gran mayoría, entonces hay que preocuparse. No hay una buena producción de tiroglobulina activa, porque o no hay buena ingesta de yodo, o esa ingesta de yodo se elimina y no va a ser captado por la glándula tiroides. Entonces hay que ver las causas, ¿no es cierto? Por problema de captación o problema de ingesta de yodo.
Y se surgen algunas enfermedades, bocio y otras enfermedades que son todavía más complicadas. En este sector de epitelio folicular vemos que algunas células parafoliculares pueden ingresar un poco hacia el epitelio, pero nunca van a entrar al coloide estas células parafoliculares. Y aquí aprovechamos para decir que son más grandes que las células foliculares, pero más claras en citoplasma y en el núcleo. Estas células parafoliculares. La paratiroides, muy celular, por eso se toma tan oscura. El grado de oscuridad de un tejido lo da en la cantidad de células que tenga, porque cada célula tiene sus núcleos. Los núcleos se tiñen intensamente por su contenido en cromatina, en ribosomas, en ADN, etc., que le da una tintura muy intensa. Entonces tenemos acá la paratiroides, una de las 4 paratiroides, que se encuentran muy cercanas y que también la tiroides también tiene su propia cápsula y su propia extrarrenina. Los folículos tiroideos entonces tenemos los principales, que son las células foliculares. Estas células foliculares van a elaborar triiodotironina T3 y tiroxina T4. Y las células parafoliculares, que también se le llaman células C. ¿Por qué se le llamarán células C? Porque el calcio regula y disminuye el contenido de calcio circulando en la sangre. Y esta célula C elabora calcitonina. La calcitonina, la hormona que regula y disminuye el calcio en la sangre. Calcitonina. Las células foliculares, bueno, esto ya lo hemos dicho, se encuentran en la periferia de cada folículo tiroideo, cúbicas, y bueno, tienen una admisión de su citoplasma, a veces basófila, y a veces se tiñe de un color más rosado, más claro, según el grado de funcionamiento de la tiroglobulina que esté formando T3 y T4. Otra imagen con otra coloración, PAS, PAS, donde vemos bastante intensos la coloración de algunos de los folículos, que da un grado bastante importante de formación de T3, porque la tiroglobulina ya se iodizó y está yéndose hacia el epitelio. Miren, estos epitelios son más gruesos, más rechonchos, más llenos, porque se capta, el epitelio capta tiroglobulina y capta también entonces coloide, absorbe coloide y se ven bastante más gruesos, más abultados, porque el contenido de coloide absorbido, y ese coloide contiene tiroglobulina, está formando aquí en el epitelio folicular a las hormonas T3 y T4. Algunos folículos están en reposo, no todos están activos. Este, por ejemplo, en reposo, igual que este y algunos otros. Se ha decolorado la imagen. Aquí estamos viendo folículo tiroideo. Miren ustedes cómo está el epitelio, ancho, repleto de coloide. Entonces acá, por ejemplo, dice coloide con relativa menor cantidad de tiroglobulina, por eso que está más claro. Y acá, coloide con relativamente mayor cantidad de tiroglobulina. Entonces aquí lo que hemos explicado lo volvemos a leer de esta manera. ¿Qué es la tiroglobulina? Es una proteína que a la vez es una hormona. Como proteína y como hormona es precursora de la formación de T3 y T4.
Dentro de su composición tiene aminoácidos. Uno de ellos es el aminoácido tirosina. Formación de T3 y T4. El yodo que entra por el alimento penetra en el coloide, cuando llega a la zona de la tiroides, penetra en el coloide y iodiza 2 veces a la tiroglipsina, a este aminoácido, un aminoácido de la hormona y proteína tiroglobulina, y forma tirosina monoiodada y la vuelve a iodizar, tirosina iodada, para formar luego ya esta tiroglobulina iodada por su tirosina, hormonas T3 y T4 dentro de las células foliculares del epitelio folicular. Las células parafoliculares elaboran la hormona calcitonina, que son células parafoliculares, se agrupan de 3, 4 hasta 5 células conteniendo unos gránulos, y esos gránulos son gránulos de calcitonina. Células parafoliculares, acá tenemos células parafoliculares, por supuesto. Dice células parafoliculares, células C, porque elaboran la calcitonina. Se originan en la cresta nodal, se encuentran aisladas, formando grupos, acá hay varios grupos, varias células, 3 o 4, ahora 5. Se encuentran sobre la membrana basal del folículo tiroideo y nunca están en contacto con la luz del color. Es decir, más o menos pueden estar un poco cercanas o a veces montadas, pero nunca dentro de la luz del color. Entonces tenemos células parafoliculares, células C, que con calcitonina conteniendo, mejor dicho, gránulos conteniendo calcitonina, porque en inglés casi siempre hay que leerlo al revés. Estos gránulos contienen calcitonina. Hay un método de coloración llamado inmunohistoquímica, es un método muy importante porque nos permite identificar con mayor precisión el tipo de célula, la cantidad de células y el grado de actividad que tiene. Pueden verse hasta posibles deterioros de las células, etc. Es un método de coloración que nos da mucha información. Entonces, con esta técnica de inmunohistoquímica estamos apreciando acá presencia de células C que elaboran calcitonina. Células parafoliculares alrededor de las células foliculares, de los folículos tiroideos. Ahora pasaremos a glándula paratiroides. Son 4 glándulas, vamos a ver acá, en la parte posterior de la tiroides. La tiroides está sobre la tráquea y si la vemos por detrás, vemos 2 glándulas superiores y 2 glándulas inferiores. 4 glándulas. Producen la hormona paratormona o hormona paratiroidea. Este tiene un efecto contrario a las células parafoliculares. Las células de la glándula paratiroides aumentan los niveles de calcio en la sangre cuando los niveles de calcio están muy por debajo. Está relacionada con el desarrollo embriológico del timo y también desarrollo embriológico del tiroides, porque en los 3 casos, tiroides y paratiroides, proceden de la tercera bolsa faríngea. A los 20 años de edad ya están en total desarrollo completo. Mide más o menos medio centímetro, 5 milímetros, por 4 por 3, por 2 de ancho. Perdón, 5 de alto, 4 de ancho y 2 milímetros de grosor. Vista por detrás, ¿no? Vista posterior. Back. Corte histológico entonces de la glándula paratiroides. En la glándula paratiroides, fíjense ustedes que es todo bastante diferente la glándula tiroides. Estos espacios aparentemente claros en realidad son adipocitos que se encuentran normalmente en un 30-40% de toda la superficie, dependiendo de la edad. A mayor edad, mayor cantidad de adipocitos.
La glándula paratiroides tiene dos tipos de células. Las funcionantes se llaman células principales. El 97% de células que contiene la glándula paratiroides son células principales. Son las células principales las que elaboran la hormona paratiroidea, el aparato hormona. El 3% restante son células oxifílicas o oxifilas. Oxifilas o oxifílicas según el texto que ustedes tomen. Estas células son más grandes, son rojas e intensas en su citoplasma, pero no tienen una función conocida, pero están presentes y se describen. Entonces vemos acá, estas son células principales, núcleos más oscuros, un citoplasma claro, forman grupos o forman cordones alargados de células, o grupos en forma redondeada. Y las células oxifilas son, miren, más grandes, y citoplasma rojo intenso, amplio citoplasma. Los núcleos son un poquito más tenues que los núcleos de las células principales, que son las productoras de paratormonas, y se encuentran en menor proporción, 3%. ¿Qué otras estructuras podemos ver en un corte histológico de hormona paratiroides? Vasos sanguíneos capilares llenos de sangre, capilares. ¿Qué otros elementos? Ya les había dicho, adipocitos en una cantidad bastante importante, en jóvenes, 30%, 25%, conforme pasa la edad, en edad media, 40%, ya la gente mayor, 50% o más por ciento. Dice, la glándula paratiroides tiene una cápsula, al igual que la tiroides, una cápsula de tejido fibroso, conectivo fibroso, denso, colagenoso, que es el tabique interior de la glándula. El parénquima, ¿qué es el parénquima? Es el conjunto de células que contiene un tejido cualquiera, un órgano, parénquima. Mientras que el estroma, ya no hay células en el estroma, es el tejido colectivo con vasos sanguíneos que rodea al parénquima a las células, que le va a dar soporte, sostén, le va a dar nutrición, y están los vasos sanguíneos. Bien, entonces el parénquima está constituido por cordones alargados o por agrupamientos circulares de células epiteliales. Hemos hablado de los agrupamientos en forma redondeada o de los cordones en forma alargada, ¿no? Como un cordón. Y rodeados de fibras reticulares. Fibras reticulares son fibras de colágeno tipo 3 y una red de vasos capilares. En adultos mayores, el estroma, es decir, el tejido conectivo, los adipocitos forman parte del estroma. En adultos mayores, el estroma puede contener muchas células adiposas, hasta el 60%. La glándula paratiroides tiene dos tipos de células, principales y oxifilas. Las principales son de un citoplasma rosado y son más numerosas, hasta el 97% dijimos. Tienen unos gránulos, estas células principales, que contienen hormona paratiroidea, PTH. Hay una hormona precursora de la paratiroides que se denomina hormona preproparatiroidea, que se forma en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, luego comienza a evolucionar y a formar ahora proparatiroidea, formado también en el retículo endoplasmático rugoso, y termina de generarse por completo en el aparato de Golgi. Las oxifilas, función desconocida, 3% como máximo, son más grandes y citoplasma rojizo intenso. Nuevamente, por histológico ya podemos, volviendo a ver, ya tenemos un concepto un poquito mayor, que forma acá, digamos, estructura redondeada,
con acá muy oscuros los núcleos, es decir, estos son células principales, también forman así como cordones, las células principales. Chief principal, células principales. Mientras que las oxifilas son más grandes, un citoplasma amplio, rojizo, y el núcleo un poco más pálido. Células oxifilas, células principales. Las principales son las que con mayor cantidad se ofrecen. Vasos capilares llenos de sangre. Y adipocitos. No son espacios, son adipocitos. Hay algunos espacios con vasos sanguíneos, pero si uno se acerca y observa mejor, ve que son células adipocitos con una membrana muy débil, ¿no? Igualmente acá, con un poco mayor de aumento, vamos viendo las células principales, se ven más grandes porque el aumento es mayor, un núcleo oscuro, mientras el citoplasma es pálido. Citoplasma pálido, núcleo oscuro, mientras que las células oxifilas tienen un citoplasma rojizo y son células mucho más grandes. Oxifilas, redondas, más grandes, citoplasma rojo. Mientras que las principales son tenues, los núcleos sí son oscuros, pero en este sector se ven casi solo oxifilas. A pesar que son pocas, se busca un sector donde abunden en mayor proporción para identificar las oxifilas. Oxifilas con mayor aumento, rojo intenso, citoplasma. Mientras que las principales, citoplasma más plano, más débil, pálido. Principal, oxifilas. Oxifilas, rojizas, redondas, grandes y más oxifilas. Seguimos viendo oxifilas. En las principales, a veces no se nota el citoplasma. Bien, hemos terminado esta presentación. Ha acabado bastante temprano. Ya les he informado sobre clases que nos faltan. Todavía nos faltan solo 3 clases. Entonces, ya tienen conocimiento de la otra semana del pasito, no se vaya a olvidar. Así todo que va a abarcar únicamente tiroides, paratiroides y hipófisis con el hipotálamo. Mientras que el examen sí va a tener los 4 clases. Desde la día 14. Muy bien, voy a esperar un rato, si desean pueden irse, si tienen alguna actividad. Ya en la próxima semana es mucho más larga la clase.